Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de cálculo integral y series. Hoy día vamos a continuar con el teorema fundamental del cálculo eh, y sobre todo lo vamos a usar para conocer algunas técnicas de integración, dos en particular, lo que se llama la integral por partes y la fórmula del cambio de variables. Entonces, ¿qué cosas hemos visto antes? Bueno, nosotros estuvimos estudiando en general la integral de Riemann y en ese contexto hablábamos, ¿cierto?, de que vimos que, bueno, que una integral la podía integrar por pedacitos y que si era integrable en todo intervalo, era integrable en la subintervalo y nos permitía hacer esta división y también viceversa. Vimos que la integral era un operador lineal. Esto significaba que si yo tomaba una combinación lineal de funciones integrables, esa combinación lineal iba a ser integrable y que su integral iba a ser justamente la combinación lineal de las integrales de las funciones originales. Vimos que era un operador monótono, o sea que si g es siempre mayor que f, entonces la integral de g es más grande que la integral de f. Y vimos también, este era un resultado bastante técnico, pero muy bonito, de que si f era integrable, entonces su módulo o valor absoluto también lo es. Y además acota por arriba el valor absoluto de la integral de f. Y después de eso entramos directamente ya a los teoremas fundamentales del cálculo, que son re parecidos. El primero de ellos lo que nos dice es lo siguiente, que si yo tengo una función f pequeña que es integrable, cuando yo miro la función que me define integrar desde a hasta un punto x, eso me queda una función continua. Y mejor todavía, si esta función era continua, entonces, si esta función es continua en un punto c, entonces esta función f mayúscula iba a ser derivable en ese punto y la derivada en ese punto valía la función original, la que yo estaba integrando. Y en caso que este c fuera alguno de los dos extremos del intervalo, bueno, f' iba a ser la derivada lateral. Ok, eso fue lo que vimos en el último video que les dejé. Ahora, una de las consecuencias que tiene ese teorema es la siguiente, que si yo tengo una primitiva de f, ¿qué significa eso? Que yo tengo una función g que se puede derivar y que en todo punto del intervalo g' vale f. ¿Sí? Eso significa que g es una primitiva de f, que cuando yo derivo g obtengo f. Si eso ocurre con f una función continua, en particular, eso me va a decir que g es de función clase C1 porque tiene derivada continua, pero lo importante es que entonces la integral entre a y b de f va a ser simplemente la diferencia que hay al evaluar g en un extremo menos g en el otro. ¿Sí? No sé si puede que en física hayan estado hablando de trabajo, y en trabajo uno sabe que la integral del trabajo es, o que el trabajo total, de hecho en lenguaje físico, es igual a la diferencia de potencial, ¿sí? Estamos hablando de trabajo debido a una fuerza que deriva de un potencial, y en realidad eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo también. ¿Ok? Pero bueno. Ahora, el segundo teorema es muy parecido. De hecho, la conclusión es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que antes nosotros pedíamos que f fuera una función continua y ahora estoy diciendo solamente que f sea integrable. Entonces, si yo tengo una función integrable para la cual para todo, para todo x se tiene esta igualdad, o sea que g es una primitiva de f, entonces también vale la conclusión del teorema fundamental del cálculo, que nos dice que la integral entre a y b va a ser simplemente la diferencia de la primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. ¿Ok? Y si bien este ejercicio ya lo vi, para retomar todo lo que hemos visto, vamos a calcular rápidamente estas integrales. Entonces, para la primera, hay que notar lo siguiente, que si yo tomo la función x a la n más 1 y yo la derivo, eso es igual a n más 1 por x a la n. Entonces, si yo en vez de haber tomado la función x a la n más 1, tomo la función x a la n más 1 dividido por n más 1, cuando yo lo derive, obtengo simplemente x a la n, o sea, lo que estoy diciendo es que esto que está acá es una primitiva de eso que está ahí. Entonces, como esto es una función continua, gracias al
Primer teorema fundamental del cálculo, o a su corolario más bien, tenemos que la integral entre 0 y 1 de x a la n va a ser simplemente su primitiva x a la n más 1 partido por n más 1, esto evaluado en el punto, perdón, 1, cuando x vale 1, menos la misma función x a la n más 1 partido por n más 1, cuando x es igual a 0. Esto que está acá, aprovecho de introducir esta notación. Cuando yo coloco una función, barrita, x igual a algo, es para decir, mira, la expresión que tengo ahí cambia el x por el 1. Entonces, lo que estoy diciendo en este caso particular es que esto vale 1 sobre n más 1. ¿Por qué? Porque cuando evalúo en 0, este de acá va a desaparecer. Así que listo, tenemos la integral de x a la n para cualquier n. Ustedes pueden verificar que esto coincide con los cálculos que hicimos para los casos n igual a 1 y 2. ¿Qué pasa ahora con la integral entre 1? Voy a saltarme la del seno, que es un poco fome, y pienso en 1 partido por x. Bueno, yo sé que entre 1 y 2 la función 1 partido por x es perfectamente continua, más aún yo sé que es la derivada de la función logaritmo. Así que el teorema fundamental del cálculo me dice que esto va a ser el logaritmo de la función 2, perdón, evaluado en 2, menos el logaritmo evaluado en 1, o sea, logaritmo de 2, porque el logaritmo de 1 es 0. Y por último, ¿qué pasa con e a la x? Bueno, e a la x, yo sé que cuando la derivo me da ella misma, por lo tanto, ella misma es su primitiva, así que esto es simplemente e al cuadrado menos e, o si ustedes quieren, e por e menos 1. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo el teorema fundamental del cálculo nos permite calcular integrales. ¿Por qué? Porque para todas estas funciones sus primitivas son conocidas. Yo sé que aquí la primitiva es x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Por qué? Porque cuando yo la derivo, obtengo eso. Para el seno yo sé que una primitiva es menos coseno, porque cuando yo tomo el menos coseno, lo derivo, obtengo el seno. Para el 1 partido por x yo sé que una primitiva es logaritmo de x, y para e a la x yo sé que una primitiva es e a la x. Si me permiten volver un paso atrás, cuando uno piensa en primitivas, siempre lo que está haciendo es resolver una adivinanza. Y lo que pasa es que hay adivinanzas fáciles. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, ¿cuál es una primitiva de una constante? ¿Ah? ¿Cuál es la primitiva de la función 1? ¿Qué función yo derivo cuando, para obtener 1, yo pienso, bueno, si yo derivo la función x, obtengo la constante 1. Por lo tanto, x es una primitiva de la función 1. Si yo me pregunto, bueno, ¿cuál será una primitiva de la función coseno? Bueno, yo sé que cuando derivo el seno obtengo el coseno, así que una primitiva del coseno es el seno. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago cosas más difíciles que eso y trato de hacer adivinanzas más difíciles? Bueno, ahí es difícil hacerlo mentalmente y hay unas técnicas que se llaman técnicas de integración, que es lo que vamos a explorar casi enseguida. Pero antes de pasar a eso, les quiero mostrar otro ejemplo de cómo uno usa el teorema fundamental del cálculo, que es el siguiente. Acá me están definiendo esta función g de x como esta integral entre a y x al cubo de esta función que está acá. Y me piden calcular su derivada. ¿Qué es lo que pasa? Yo miro esto y me doy cuenta de que seno cuadrado siempre es positivo. Por lo tanto, esto que está acá nunca se indetermina. Y si eso nunca se indetermina, o sea, nunca hago 1 partido por 0, y lo de abajo, fíjense bien que es una función súper suave, pues si uno sabe que el seno es clase C infinito, entonces todo esto que está aquí es regular sin importar el valor que tome t, ¿sí? Es continuo. Así que eso me dice que esta función que yo tengo acá, g, es derivable. Pues, ¿por qué? Porque es la integral, es la primitiva de una función continua. Dicho eso, yo podría hacer lo siguiente, decir, miren, voy a definir primero h de x como la integral entre a y x de 1 sobre 1 más seno cuadrado de t con respecto a t. Y me doy cuenta que esta función g de x es simplemente la composición de la función h con la función x al cubo. Y eso implica que si yo quiero calcular su derivada, simplemente uso la regla de la cadena y esto va a ser h' evaluado en x al cubo por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado. Y h', que es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, que cuando yo tengo esto que está acá, la derivada es lo que está dentro evaluado en x. Pero en este caso no lo quiero evaluar en x, sino que en x cubo, así que esto va a ser 1 dividido por seno, perdón,
1 más seno cuadrado de x al cubo multiplicado por 3x cuadrado. ¿Sí? Y listo, ahí calculé la derivada. Un ejercicio muy sencillo, simplemente de aplicación del teorema del fundamental del cálculo. Y ahora sí, bueno, una pequeña observación antes de pasar a las técnicas de integración. Si yo tengo una función integrable, f, ¿qué pasa si f es una primitiva de f chica? O sea, se cumple esto que está acá. Bueno, si a f yo le agrego cualquier constante, esa f tilde también va a ser una primitiva, porque yo sé que cuando yo derivo esto que está acá, la constante desaparece, porque las constantes tienen derivada a cero. Así que esto me dice que cada vez que yo tengo una primitiva de f, en realidad tengo infinitas, porque tengo esa misma primitiva más cualquier constante. ¿Sí? Entonces, técnicamente, cuando yo pienso en primitivas, en encontrar primitivas, yo tendría que recordar de agregarle una constante para decir es la función que estoy poniendo más cualquier constante. Voy a ponerle un ejemplo, miren, un ejemplo muy concreto. ¿Qué pasa cuando yo les pregunto por esto, por la integral de x a la n? Ustedes mirarían eso y me dirían, pero profe, ahí no me está poniendo el límite de integración, así que ¿qué diablos significa eso? Bueno, eso que está ahí es lo que se suele llamar la integral indefinida. Y lo que uno dice, que uno lo puede escribir así o lo puede escribir así, les recuerdo que en realidad eso era notación nomás, lo vimos cuando estuvimos estudiando sumas de Riemann. Lo que uno lee acá es, me están preguntando por una primitiva de la función x a la n. Y ustedes me podrían decir, pero yo ya sé cuánto vale una primitiva, yo sé que eso es x a la n más 1 partido por n más 1. Y yo les voy a decir, de acuerdo, pero si está sin definido, agréguele una constante. ¿Sí? Porque no solo esta sirve, sino que sirve esa más cualquier constante. ¿Ok? Es una cuestión casi ya de notacional a esta altura. Pero bueno, es importante que lo sepan. Bueno, acá está lo que acabo de decir. Definición integral indefinida. Vamos a llamar integral indefinida de f al conjunto de todas sus primitivas. Y uno lo puede notar así o así. Y para cualquier primitiva de f se cumple esto que está acá. O sea que la integral de f es simplemente una primitiva más una constante. ¿Sí? Dicho de otra forma, todas las primitivas de f difieren a lo más por una constante. ¿Ok? Hagamos alguna integral indefinida. Bueno, esta ya la hicimos. Esa moralmente también, también. Esta es más entretenida. Hagamos una primitiva de la secante al cuadrado. La integral de la secante al cuadrado de x con respecto a x. Chuta, qué difícil esa adivinanza. Pero, ¿qué es la secante? Eso es la integral de 1 partido por el coseno cuadrado de x, y uno se pregunta, ¿hay alguna función que cuando yo la derive me dé 1 partido por coseno al cuadrado? ¿Se acuerdan ustedes de alguna función que su derivada fuera exactamente eso, no? Parece que no. Entonces yo les voy a soplar, esto es la tangente de x, más una constante, porque estoy diciendo estoy calculando la indefinida, entonces me aparecen las constantes siempre. Pero calculemos ¿y por qué esto es cierto? Bueno, porque si yo derivo, fíjense bien, si yo derivo tangente de x más c, prima, eso es, bueno, la derivada de la tangente, más nada, porque la constante tiene derivada a cero. Y la tangente resulta que es seno de x partido por coseno de x, prima, y aplicamos la regla del cociente, que nos dice que es la derivada del de arriba, coseno, por el de abajo, nos queda al cuadrado, menos el de arriba, seno, por la derivada del de abajo, menos seno, así que nos queda al cuadrado y nos cambia el signo, dividido por el de abajo al cuadrado, coseno cuadrado de x. O, cáspitas, eso suma 1, porque coseno de x más seno de x al cuadrado, eso siempre suma 1. Así que llegamos a que esto es efectivamente 1 partido por coseno cuadrado de x. Moraleja,
tangente de x más c es una primitiva de 1 partido por coseno de x, así que la integral indefinida de la secante al cuadrado, que es lo mismo que decir 1 partido por coseno de x, es simplemente la tangente más una constante. Pregunta, ¿qué función cuando yo la derivo me da 1 sobre 1 más x cuadrado? ¿No? Ya, les dejo esas de recuerdo. O más bien, miren, bueno, estas se las voy a soplar, pero tienen que verificar ustedes que es cierto. Esto de acá es igual al arco tangente de x más una constante, y vamos a hacer la otra. Ya, pero esa les queda propuesta, verificar que efectivamente cuando yo derivo el arco tangente obtengo 1 sobre 1 más x cuadrado. Y ahora vamos a hacer la de la raíz. Queremos encontrar una primitiva de 1 partido por la raíz de x. Entonces, yo les pregunto, ¿cuánto vale la derivada de la raíz? ¿Sí? ¿Se la saben? ¿Alguien se acuerda? Bueno, eso es, se la soplo, 1 dividido por 2 raíz de x. ¿Por qué? Porque, bueno, raíz de x prima, yo lo puedo pensar como x a la 1 medio prima, y la derivada de x a la potencia alfa, aunque alfa no sea entero, satisface la misma fórmula. Esto es esencialmente 1 medio por x a la 1 medio menos 1, y eso es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Entonces, en este caso, me queda que, dado que la raíz de x tiene derivada 1 partido por 2 raíz de x, si yo quiero que acá me aparezca solo raíz, si yo quisiera que acá me quedara 1 sobre raíz, este 2 tendría que estar ahí, ¿cierto? Para que se simplifiquen. Entonces esto va a ser igual a 2 raíz de x más una constante. Ahora, naturalmente, estas cosas van a estar definidas donde estén definidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto no vale si x es negativo, por ejemplo, ¿no? Solo vale para x positivo. ¿Ok? Ya, entonces, si yo quiero calcular primitivas, en el fondo lo que quiero hacer es responder una adivinanza, y a veces esa adivinanza es más o menos fácil. A veces muy fácil como acá, y a veces un poquito más difícil como acá, pero esas todavía uno, si uno ha hecho suficientes ejercicios de derivación, se aprende las suficientes derivadas para poder responder a todas estas preguntas. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay algunas que no basta con saberse esas preguntas, saberse esas cosas de memoria. Entonces ahí aparecen las técnicas de integración, y la primera de ellas es la fórmula de integración por partes, que nos dice lo siguiente. Esencialmente nos dice que si yo tengo dos funciones que son derivables, f y g, y acá los puse en la versión más fácil de probar, digamos, que es la función, la versión cuando f' y g' son continuas, o más fácil de enunciar, en realidad. ¿Por qué? Porque en ese caso, si f' y g' son continuas, inmediatamente estos productos van a ser integrables también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f es derivable, así que por lo tanto es continuo, g' es continuo, el producto es continuo, el producto es integrable. ¿Sí? Les recuerdo que toda función continua es integrable. ¿Sí? Ahora uno podría escribir esto más en general diciendo, tomo f y g, dos funciones diferenciables, tales que o bien esta es integrable o bien esta es integrable. ¿Sí? Ahora, dicho todo eso, lo que nos dice la fórmula de integración por partes es que si yo quiero encontrar una primitiva de f por g', eso es lo mismo que f por g menos una primitiva de f' por g. ¿Ya? Y uno lo ve así y dice, ¿por qué esto me va a ayudar? Bueno, lo vamos a ver con ejemplos de por qué ayuda. Pero más que escribirlo en términos de primitivas, a mí me gusta más escribirlo en términos de integrales definidas. Y la fórmula de la integración por partes lo que me dice es que si yo quiero integrar entre a y b la función f por g', eso es la diferencia de f por g
en B evaluado en B menos F por G evaluado en A, ¿sí? Eso que está ahí es una forma resumida de escribir lo que les decía antes con la barrita para evaluar. Eso es lo mismo que está ahí. Menos la integral entre A y B de F' por G de X. Ahora, entonces, de nuevo, uno mira esto y dice, ¿por qué eso me va a servir? Lo vamos a ver inmediatamente un ejemplo. Pero la idea es la siguiente, la idea gruesa es la siguiente. Cuando yo miro esta integral, puede ser que f sea una función que cuando yo la derivo, por ejemplo, se transforma en una constante. Entonces, como que a uno le dan ganas de pasarle la derivada a f. ¿Sí? Más que g esté derivada, a uno le gusta que esté derivada a f. ¿Sí? En los ejemplos lo van a ver de inmediato cómo se aplica. E incluso vamos a hacer los ejemplos antes de la demostración. Entonces, la integral del logaritmo. Una buena pregunta. Uno se pregunta, bueno, chuta, ¿qué función cuando yo la derivo me da logaritmo? Aquí no estoy preguntando cuál es la derivada del logaritmo, sino al revés. ¿Qué función cuando yo la derive me da logaritmo? Entonces, la integral del logaritmo de x, su primitiva, ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con integración por parte? Bueno, yo le digo, aquí hay un 1. Entonces yo podría pensar que aquí está la función x derivada multiplicada por el logaritmo de x. Y lo que me dice la integración por parte es que esto va a ser igual a la función x sin derivar por el logaritmo de x menos la primitiva de x sin derivar por la derivada del logaritmo. Y la derivada del logaritmo es justamente, bueno, lo voy a escribir, logaritmo prima de x con respecto a x. Pero fíjense bien, esto que está aquí, la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Entonces esto se nos transforma en x logaritmo de x menos la primitiva de x por 1 partido por x, eso es 1 con respecto a x, y la primitiva de la función 1, yo la sé adivinar, es x. Así que esto es x log de x menos 1, perdón, menos x. Y efectivamente, si uno deriva esta cantidad, perdón, si uno deriva esta cantidad, me queda la derivada de este 1 por este logaritmo, más este por la derivada de este 1, menos la derivada de este 1. Así que lo único que me sobrevive es el logaritmo. Y ahora, por supuesto, como esto era una integral indefinida, lo que tengo acá ahora entonces es que la integral del logaritmo de x con respecto a x, su familia de primitivas, está dada por x logaritmo de x menos x más una constante. ¿Sí? Y ahí encontré todas las primitivas de la función logaritmo. ¿Ok? Ahora fíjense que cuando yo quiero evaluar la integral del logaritmo entre dos puntos dados, como voy a hacer la diferencia de cualquiera de sus primitivas, las constantes desaparecen porque voy a evaluarla en un límite y la voy a restar evaluada en el otro límite. Entonces, al final lo que importa cuando yo quiero después usar una primitiva para calcular una integral definida, es esta parte que está acá, la parte no constante. Hagamos el otro, para que vean de nuevo cómo funciona. ¿Qué pasa ahora si yo quiero encontrar la primitiva de x seno de x? Bueno, resulta que si ustedes la miran bien, esta función tampoco es algo que uno se sepa de memoria, pero esta que está acá es una función que se porta bien cuando yo la derivo. Si yo tengo la función x, cuando yo la derivo se me transforma en una constante. Entonces yo podría decir, esto podría llamarlo f, y eso significaría que el seno jugaría mi rol de g'. Pero ¿cuál es la gracia? Que yo para la función seno sé encontrarle una primitiva, yo sé que es menos coseno. Entonces esto va a ser x multiplicado por menos coseno de x menos la integral de f', que es 1, por g, que es menos coseno de x con respecto a x. Entonces esto me queda menos x coseno de x. Este menos con este menos se me transforman en más la primitiva del coseno de x con respecto a x. ¿Y qué función cuando yo la derivo me da coseno? Ah, eso yo lo sé, porque esa es la función seno. Así que esto es igual a menos x coseno de x
más seno de x más una constante, ¿cierto? Entonces ahí uno se da cuenta que, y de nuevo, si yo derivo lo que me quedó a la derecha, fíjense bien, hagamos la comprobación, si yo hago menos x coseno de x más seno de x más constante y lo derivo, eso me da la derivada del primero, menos 1 por el segundo, coseno de x, más el primero, menos x, por la derivada del segundo, menos seno de x, más la derivada del segundo, que es coseno de x. Y ahí ven que ese se va con ese, y esto se nos transforma simplemente en x seno de x. Así que este artilugio de la integración por partes lo que nos permite es desarmar una adivinanza difícil de cuál es la primitiva de una función que yo no me sé la primitiva de memoria, cuando lo que estoy integrando es un producto. Si yo tengo un producto de cosas, siempre uno podría intentar hacer una integración por partes. ¿Ok? Y ahora, ya hemos visto dos ejemplos, vamos a hacer la demostración y en realidad la demostración es muy, muy sencilla y está basada en lo siguiente, fíjense bien, yo sé que si yo tengo una función f y una función g y yo la derivo, eso vale f' en x por g de x más f en x por g' de x. Eso me dice entonces que si yo le busco una primitiva a f' de x, g de x más f de x, g' de x, ¿sí? Si busco esa primitiva, bueno, en particular f por g lo satisface, eso es f por g. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo f por g de x, obtengo lo que tengo acá. ¿Sí? Y luego, por linealidad, esto implica simplemente que la integral de f' de x por g de x es lo mismo que f de x por g de x menos la integral de f de x por g' de x. ¿Ya? Hay una memotecnia que involucra una vaca y un uniforme que a mí no me gusta para nada, así que ni se la voy a enseñar. Porque en mi opinión, si uno se sabe la fórmula de la derivada del producto, que uno debería sabérsela, la fórmula de la integración por partes es trivial. Si ustedes quieren, cuando tengo esto, integro a ambos lados, y la integral de eso, la primitiva de f por g, de f por g' es f por g, pues, así que ahí tengo al tiro la fórmula. Bien, entonces esa sería la primera técnica de integración. Ahora, si ustedes quieren, podemos hacer todavía otro ejemplo. ¿Qué pasa si queremos calcular, por ejemplo, la integral de x cuadrado por e a la x? Entonces, ahora yo miro acá y uno dice, bueno, tengo la forma de un producto. Y la verdad es que acá empieza a operar la experiencia. Y lo que yo sé es que los polinomios, cuando los derivo, les voy quitando grado. Y si lo derivo harto, eventualmente el polinomio desaparece. Entonces, cada vez que yo tengo un polinomio, o en este caso un monomio, pero digamos que tengo un x a la algo, ¿sí? Una potencia, esa yo la voy a llamar mi f, porque yo la quiero derivar para que desaparezca, y lo que quede le voy a llamar mi g. Ahora, además, acá la g tiene una gracia, que su primitiva y su derivada son iguales, entonces es súper fácil de operar. Entonces, por integración por parte, esto va a ser, eh, perdón, entonces la exponencial es mi g'. Entonces esto va a ser x cuadrado por g, que en este caso es lo mismo, porque a la x es su propia primitiva, su propia derivada, menos la integral de f', que en este caso es 2x, por g, que en este caso es la misma e a la x. Así que esto es x cuadrado por e a la x menos dos veces la integral de x por e a la x de x. Y me digo, cáspitas, todavía esa no la sé hacer al ojo. No importa. ¿Por qué? Porque puedo integrar de nuevo por partes, vuelvo a llamar esto f, vuelvo a llamar esto g', y lo que tengo que esto es x cuadrado por e a la x menos dos veces paréntesis, que me dice la fórmula de integración por partes. Va a ser fx por g, que es, en este caso es e a la x, porque g' es igual a g, menos
la integral de la derivada de f, que es 1, por e a la x. Y esto va a ser entonces x cuadrado por e a la x menos 2x por e a la x menos, y la primitiva de e a la x yo me la conozco, que es e a la x, pero este menos, perdón, este menos con este menos me da un más, así que esto es más e a la x. Y por supuesto más una constante. Y si se fijan, ya integramos una función haciendo una doble integración por partes. ¿Sí? Pero la técnica es siempre la misma. Tengo un integrando que es un producto, miro uno de ellos y típicamente la regla es que si veo que es un polinomio, voy a querer tomar ese como la función que después voy a derivar, porque a medida que derive va a ir disminuyendo el grado. Y las exponenciales siempre las voy a querer integrar, porque cuando la integre no pasa nada, son amigables. ¿Ok? Bien, vamos a continuar ahora y vamos a introducir la segunda gran técnica de integración, que es lo que se conoce como el teorema de cambio variable. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces, de nuevo, uno tiene un producto de funciones que quiere integrar, pero se da cuenta que ese producto uno lo puede descomponer como una función evaluada en una función g, y después que lo que queda es la derivada de lo que está acá dentro de la composición. ¿Ok? Sé que eso se ve un poco difícil cuando uno lo escribe sin fórmula, pero el ejemplo es bastante transparente. Y en ese caso, lo que nos dice la fórmula del cambio variable es que uno podría hacer un cambio variable del tipo, mira, en vez de estar en la variable x, voy a tomar una variable que le voy a llamar u igual g de x. Entonces me doy cuenta que cuando x vale a, u vale g de a, cuando x vale b, u vale g de b, pero fíjense que ahora aquí tengo g de x, tengo u, y este es un cálculo formal que voy a hacer, después voy a hacer la demostración de verdad, pero siento que formalmente uno se lo aprende bien así, uno dice, mira, si yo tengo que, u es igual a g de x, bueno, esto implica, ¿cierto?, que de u a dx, esto es una atrocidad lo que voy a escribir, no esto todavía, es igual a g' de x. Esto es una atrocidad. Eh, pero formalmente uno dice, entonces du es igual a g' de x por dx. ¿Sí? Insisto, esto no es formal, eso solo para hacerse una idea de por qué. Entonces eso que tengo ahí es simplemente de u, ahí tengo u, bueno, y si u vale g de x, naturalmente los límites de integración cambian. Acá está escrito lo mismo, pero en versión primitivas, pero es más fácil entenderlo acá. Ahora, vamos a hacer en este caso la demostración primero. Entonces vamos a demostrar la fórmula para la integral definida. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren, ¿qué pasa si yo llamo, primero que todo voy a llamar f mayúscula de x a la función integral, digamos, hasta x, desde algún punto c, cualquiera, de f de u de u. ¿Sí? Técnicamente podría borrar esto y escribirlo así nomás, pero para ser consistente con la notación, la voy a llamar de u y estoy integrando con respecto a la variable u. Yo miro eso y f es una función continua, por lo tanto, el teorema fundamental del cálculo me dice que esta función f mayúscula que acabo de definir, uno cuando quiere enfatizar eso le pone dos puntitos igual, definido como, es derivable. Entonces yo tengo, miren, que f' de x es igual, de hecho, a f de x. Eso es teorema fundamental del cálculo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo considero esta función? ¿Qué pasa cuando yo considero f compuesta con g evaluado en x? Bueno, esa función, g es una función diferenciable, su derivada es continua, pero bueno, basta que sea diferenciable para que uno tenga regla de la cadena. Y uno tiene que f' de esta función es, por regla de la cadena, la derivada de f mayúscula, o sea, f chica,
evaluada en g de x multiplicada por la derivada de lo que está dentro, que la derivada de lo que está dentro es g' de x. O sea, lo que me acabo de dar cuenta es que esta función que yo definí acá, f evaluado en g, es una primitiva de esto que tengo aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, esto de acá implica que la integral entre a y b de f en g de x, g' de x, es f grande evaluado en g de b menos f grande evaluado en g de a. ¿Sí? Y ahora lo que voy a mostrarles es que esta diferencia es exactamente lo que está escrito aquí. ¿Sí? Pero, ¿cuánto vale f grande evaluado en g de a? Bueno, f grande era la integral entre c y lo que yo pusiera ahí, g de a, de f de u de u. ¿Y cuánto vale f grande en g de b? F de grande en g de b, la integral entre c y g de b de f de u de u. ¿Ok? Y acá vamos un poquito a la hipótesis sobre g. Ya no lo dice, no hay hipótesis sobre g. Eh, pero fíjense que, o sea, solo que es continua. Que si yo resto g de b, perdón, en g de b menos f en g de a, esto es la integral entre c y g de b de f de u menos la integral entre c y g de a f de u de u. Simplemente estoy escribiendo lo que es. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo imaginarme que g de a es un punto intermedio entre c y g de b. ¿Sí? Y si no lo es, la fórmula también vale, pero es que hay que escribirlo. O sea, tendríamos que ver qué orden tienen g de b, c y g de a. Pero la gracia es que la fórmula es cierta sin importar ese orden, porque en cualquier caso va a calzar igual. Pero sin perder generalidad, si suponemos que c es más chico que g de a y que eso es más chico que g de b, entonces lo que va a pasar acá es que la integral de c hasta g de b yo la puedo descomponer como la integral de c hasta g de a, más la integral de lo mismo entre g de a y g de b. Eso fue también de las cosas que probamos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan que les recordaba al principio que si yo tengo la integral, una función integrada en todo intervalo, puedo integrar por pedacitos de intervalo y la integral global es la suma de los pedacitos? Entonces, esto va a quedar igual a la integral entre c y g de a de f de u más la integral entre g de a y g de b f de u menos la integral entre c y g de a de f de u de u. O sea, lo que hice, insisto, fue separar este pedacito como esas dos, asumiendo que g de a estaba entre estos dos valores. ¿Qué pasaría si no fuera ese caso? Bueno, entonces, digámoslo, tenemos g de a, tenemos g de b. Básicamente lo que hice fue asumir esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo escoger un C, el C no lo fijé, lo fijo para que esté entre G de A y G de B. Yo conozco A y B desde el principio, entonces conozco G de A y G de B desde el principio, así que digo, bueno, tomo C, un punto entre medio. En el caso contrario, ¿sí? Bueno, en el caso contrario, lo mismo, escojo un C entre medio, y lo que pasa es que en el teorema, fíjense bien acá, estoy integrando de G de A hasta G de B, pero si este número es más grande que el de arriba, eso significaba que se da vuelta y se le cambiaba el signo, fue la convención que tomamos. Y eso va a ser consistente con esto que acá, que les va a quedar con un signo menos también. ¿Sí? O sea, lo que trato de decir es que en cualquier caso, si no puedo hacer exactamente, si no puedo descomponer este así, entonces este de acá lo voy a descomponer de una manera análoga. Y en cualquier caso, lo único que me va a sobrevivir es eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esto. Y esto me queda igual a la integral entre g de a y g de b de f de u, que era justo lo que queríamos probar. ¿Sí? Entonces, repito, todo lo que le estaba diciendo acá es que no se pierde generalidad al asumir
de que G de A es más chico que G de B, ¿sí? Porque el C después lo escojo entre medio y puedo hacer esta descomposición para que justamente esta diferencia, que es lo que yo encontré en la página anterior que valía la integral que quería calcular, sea justamente lo que nos dice el teorema, la integral entre G de A y G de B de F de U. ¿Ok? Y si se fijan, esto que está escrito acá, ¿sí? Esto que está escrito acá es exactamente lo mismo, pero en términos de eh, integrales indefinidas. Entonces, hagamos un ejemplo. Vamos a partir por esta de acá ya, y vamos a partir por esa de allá, porque se ve más difícil y es más fácil. Entonces, fíjense bien que yo tengo 1 partido por x log x, y uno dice, chuta, ¿cómo voy a integrar eso? Yo no me sé la primitiva de eso. Pero resulta que aquí tengo logaritmo de x y acá tengo 1 partido por x, que es la derivada. Entonces, si yo hago el cambio variable y igual log de x, entonces dy va a ser igual a dx partido por x. ¿Sí? Si quieren lo escribo así, log prima de x por dx, y eso es 1 partido por x de x. Entonces esto se me transforma en la integral de 1 partido por y con respecto a y, ¿sí? Y la primitiva de 1 partido por y yo la conozco, puede ser el logaritmo. Así que esto me queda logaritmo de y más una constante. Pero ojo, yo no quiero la derivada una función en función de y, porque lo que yo estaba partida era con x, dependía de mi variable x. Entonces ahora me devuelvo, ¿cuánto vale y? Valía log de x, así que esto que está acá es igual al logaritmo del logaritmo de x más una constante. Y fíjense bien de que si derivan esto, les va a quedar justamente, la derivada del logaritmo es 1 partido por lo que está dentro, 1 partido por log, por la derivada de lo adentro, que es 1 partido por x. Así que es 1 partido por log por 1 partido por x, 1 partido por x log de x. Y si se fijan, lo que hicimos acá de decir el y valía log de x, en este punto, es exactamente lo que se refiere acá al teorema cuando nos dice, mire, si le pasa esto, haga el cambio variable u vale g de x, entonces acá le queda una u, eso que está ahí es de u, ¿cierto? Pero cuando termine de calcular como que todo dependiera de la variable u, acuérdese que u en realidad era g de x. Eso es todo. ¿Ok? Siento que acá con ese ejemplo es bastante transparente. ¿Qué pasa ahora con la tangente? ¿Cómo integramos la tangente? Bueno, eso es la integral de la tangente es el seno de x partido por el coseno de x. Y uno dice, pero mira, yo tengo coseno abajo y arriba su derivada. O sea, esto yo lo podría escribir así como la integral de 1 partido por coseno de x por el seno de x. Y pillamente voy a colocar un signo menos acá y un signo menos acá. Entonces lo que tengo ahí es justamente coseno de x prima. Entonces acá me grita que el cambio variable que voy a hacer es u igual coseno de x. Y esto se me transforma en la integral de 1 partido por u por du. Y eso de nuevo es un logaritmo de u más una constante, pero u valía el coseno de x, así que esto es el logaritmo del coseno de x más c. Así que, ¿cuál es la primitiva de la tangente? El logaritmo del coseno. ¿Por qué? Porque cuando yo lo derivo, me queda 1 partido por coseno, perdón, menos. Había un signo menos, me comí un signo menos, menos, menos. Ahí sí. 1 partido por coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno, se me dan los menos y me queda seno de x partido por coseno de x. Y hagamos el siguiente. ¿Qué pasa con el siguiente ejemplo? Era la primitiva de 1 partido por ax más b, ¿no? ¿Era eso? Sí, perfecto. Esto es menos evidente porque uno dice, bueno, como que me dan muchas ganas de que esto acá sea y, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero resulta que no tengo el de y, po. No tengo la derivada de esta función ahí. Pero es una constante, así que me la puedo inventar, po. Yo puedo decir que esto es 1 partido por ax más b por a por dx. Pero si multiplico por a tengo que dividir por a. Lo saco, esto me queda 1 partido por a.
la integral de 1 partido por ax más b por a de x, y ahora sí, si yo digo u igual a x más b, entonces du va a ser a por dx. ¿Sí? Y esto se me transforma en la integral de 1 partido por u de u y con un 1 partido por a afuera. Y yo ya sé que eso lo hemos hecho 2 veces antes, 3 diría yo, es un logaritmo, así que esto es 1 partido por a logaritmo de u más una constante, pero u no era u, sino que era ax más b. Así que, ¿cuál es la derivada de 1 partido por a x más b? Es logaritmo de x más b dividido por a. Vamos a hacer una heurística, ¿ya? Para terminar la clase, vamos a terminar la clase haciendo una heurística. Y que es la siguiente. Miren, otra forma de entender esta fórmula. ¿Qué pasa si yo quiero integrar? Parto al revés. Yo tengo una función y la quiero integrar entre 2 puntos. Pero esos 2 puntos no son 2 puntos cualquiera, sino que son 2 puntos que están dados a su vez por otra función g. Entonces acá voy a llamarle g de u, pero nosotros sabemos que todo lo que está de ahí es completamente accesorio, es una notación, ¿no? Esto no cambia en nada si escribo eso, sigue siendo el mismo número, ¿no? Ya, pero por un tema nomás de notacional, puede ser útil que lo mantengamos. Eso, si f es continua, nosotros sabemos que vale para cualquier suma de Riemann va a ser la suma desde, digamos, i igual 1 hasta n de f en algún u sub i por u en i más 1 menos u en i. ¿Ok? De hecho, como le puse de 1n es u en i menos u en i menos 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que este u sub i y este u sub i menos 1, yo me puedo imaginar, como estoy mirando el intervalo g de a hasta g de b, esencialmente cualquier puntito entre medio es el g de alguien, ¿sí? Y podríamos imaginarnos por un minuto que g es una función creciente, ¿sí? Hagamos ese caso de función creciente. Y si g es una función creciente, entonces tiene todo el sentido que yo diga, mira, esto es un g de un xi y este es un g de un xi menos 1. Entonces, perdón, y acá no quiero decir igual, igual cuando n sea infinito, pero digamos se parece. Para un n grande eso se va a parecer. Y esto se va a parecer. Entonces la suma desde igual 1 hasta n de f u sub i pero u sub i estamos diciendo que vale g de xi por g de xi menos g de xi menos 1. ¿Sí? Pero acá vamos a hacer una magia. Y vamos a multiplicar y dividir por xi menos 1. ¿Y cuál es la gracia? Que esto que está acá es lo que llamamos delta xi. Y esto que está acá, si g es una función, digamos, buena onda, se parece a g' en xi. ¿Sí? Si g es una función diferenciable, digamos, con cierta uniformidad, o sea, esto que está acá se parece a la suma desde igual 1 hasta n de f en g de xi multiplicado por g' de xi por delta xi. Y si asumimos que todas estas aproximaciones son razonables, cuando n se vaya a infinito, esto se va a parecer a la integral entre a y b de f evaluado en g de x por g' de x de x. Entonces ahí uno puede ver que la fórmula del cambio de variables tiene que ser lo que es nomás, digamos, no podría ser otra cosa. Ahora, como les decía, esto es el resultado, esta es una heurística que podríamos llamar una demostración alternativa, salvo hartos tecnicismos entre medio, pero moralmente lo que uno hace para usarlo es decir cosas del estilo, mira, esto que está acá yo lo estoy llamando i, y entonces todo lo que me queda ahí es mi DI. O a esto que está aquí acá le llamo U, entonces esto va a ser el diferencial con respecto a U. ¿Y de dónde viene? Porque en realidad cuando yo me devuelvo, cuando yo quiero integrar acá, estoy haciendo una suma de Riemann de este tipo.
Entonces, naturalmente me aparecen incrementos de la función que estoy tomando acá, y esos incrementos están relacionados con su derivada. ¿Ok? Esa es como la moral de la historia. Ahora, para realmente dominar estas técnicas, hay que practicar mucho nomás. Solo la práctica es lo que a uno lo hace convertirse en un buen integrador. ¿Ok? Y para terminar, les puedo decir que eh, hay una frase que dice que derivar es un oficio, pero integrar es un arte. Y realmente es muy cierto. Así que hay que practicar harto para agarrarle el arte a la teoría de integración. ¿Ya? Bien, con eso damos por terminada la clase de hoy.